Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki lepikula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Jainko gure jauna, emai duzu zuri beti pozik zerbitzu egitea. On guztien egile horren zerbitzuan bizitzea baita guretzat, egiazko zorion betea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lectura del profeta Daniel. En el tiempo aquel se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida perpetua, otros para la ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Canta jaunari, lucia, egina laitzu, arenaya. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra del Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de una gran tribulación, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes temblarán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra al extremo del cielo. Aprended lo que os enseña la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, sabéis que la primavera está cerca. Pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que Él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos ideas sobre estas lecturas que acabamos de escuchar en este domingo 33 del tiempo ordinario. Ya el domingo que viene será el último del año litúrgico, que es la solemnidad de Cristo Rey, de Jesús, Rey del universo. Y por eso hoy, en este final del año litúrgico, siempre la liturgia, la palabra de Dios, nos invita a pensar también
en el final, en darnos cuenta que tanto la vida personal de cada uno de nosotros como el mundo que con nosotros conocemos no son eternos, no son para siempre, sino que tienen un principio y un final. Solamente Dios es eterno, desde siempre y para siempre. Y nosotros incluso nos cuesta imaginarnos esa eternidad, porque somos limitados, porque nosotros estamos limitados en el tiempo y en el espacio. Y este final del año litúrgico nos hace pensar en ello, no para tener angustia, no para estar sufriendo, sino para ser conscientes de nuestra realidad, de lo que realmente somos, y para invitarnos a la esperanza, a esperar en Dios que nos quiere, que es nuestro Padre, que nos ha hecho porque nos quiere y que tanto en este mundo, cuando estamos, como en el momento de que nos toque dejar este mundo, como en la otra vida, siempre vamos a tenerlo cerca, siempre va a estar con nosotros. No tenemos que olvidar esas palabras tan bonitas de Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se refería tanto a un nivel colectivo, es decir, que iba a estar con toda la humanidad y muy especialmente en la Iglesia, y también a nivel individual, va a estar con nosotros siempre. Pase lo que pase, Jesús lo tenemos siempre con nosotros. Por eso, y esta otra cosa quería comentar también muy bonita, estas frases de Jesús: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Nos quiere recordar Jesús la fuerza enorme que tiene su palabra, porque no es una palabra como nuestras palabras humanas, es una palabra que está viva, es una palabra que es siempre actual, es una palabra que se hace a cada persona, a cada situación, a cada tiempo, a cada lugar, y siempre es una palabra actual. Nosotros decimos cosas que a veces podemos acertar o otras más, menos, pero muchas veces pasa el tiempo y nuestras palabras ya no valen o cambian, no tienen esa fuerza que tiene la palabra de Jesús. Jesús nos dice: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Tanto para recordar esta realidad de la palabra de Dios, que es una palabra viva y eficaz, como para saber que Él también va a cumplir todas sus promesas. Nosotros, y es una cosa que muy importante cuando una persona hace una promesa, da una palabra, cumplir, una cosa que tiene una importancia grandísima. A veces, como somos humanos, de repente no conseguimos, pero en cualquier caso la palabra es algo importantísimo para Jesús también, pero con Jesús tenemos la certeza absoluta al 100%, como puede haber otras personas que nos podemos fiar, que son de palabra. Jesús es todavía más, ¿no? Tenemos una certeza total, porque pase lo que pase, porque una persona puede dar una palabra, pero luego ser incapaz por el motivo que sea. Jesús, en ese sentido, quiere que tengamos esa certeza, esa seguridad de que su palabra la va a cumplir. Terminamos, por tanto, este tiempo, este año litúrgico. Ya el domingo que viene será, como he dicho, Cristo Rey, y terminamos el tiempo litúrgico recordando esa realidad, que somos limitados, pero que estamos en manos de un Dios eterno, de un Dios todopoderoso, de un Dios bueno y de un Dios que nos quiere. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos especialmente por todas las personas que están enfermas, que están sufriendo. Le pedimos por el fin de la pandemia, le pedimos por aquellos que se sienten solos, para que encuentren todos esa fuerza en Dios, la salud, la alegría. Roguemos al Señor. Nos escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, a ti la verdad y sacrificio para la gloria su nombre, para los bienes de todos los santos celestes. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos alcance la gracia de servirte con amor y nos consiga los gozos eternos por Cristo nuestro Señor. Jauna zuekin, gora bilozak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztidun beti horri. Jesucristo jaunaren bitartez, galduta zebilen gizona zerrokiturik, Virginiagatik jaio zen, gurutzean hilik betiko eriotzatik atera gaitu, eta hilen artetik pizturik betiko bizitzaren jabe egin. Horregatik aingiru eta goi aingeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari boratzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Kantare zaldu nahi geurekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaunorena. Zeruta lurrak goresten dute, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru goietan, osana gorapena. Bedeinkatua orain da beti, gure gaia datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana gorapena. Bedeinkatua orain da beti, gure gaia datorrena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizpiztu bada, ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zuenean eta bere gogoz gurutz eta zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, kabiz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztio kontatik. Hau nire odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta piztu zera jauna zuaitzeko Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kalizan eskaintzen dizkizugu zuri eskarrak emanez. Aldarean zure sardutzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen zugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ikas santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errugizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza egitsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoikoa guztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan
zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostol, goi pakea guztien dizuet, nire pakea ematen. Begira, zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei eta zure gogoaten bezala, emaitozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaitozue pakea ekarri. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una vez noches dirá, guía, oh guía, eructa feccia, une azzaiona, dai Oremos. Ahora que hemos recibido el don sagrado de tu sacramento, humildemente te pedimos, Señor, que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar aumente la caridad en todos nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.